Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Hola Cast Español. Yo soy Pedro y hoy estamos aquí con otro episodio muy especial para ustedes. Hola a todos, soy Verónica y qué alegría estar aquí otra vez con todos ustedes. Si estás aprendiendo español, este es el lugar perfecto para ti. Hablamos despacio, con palabras simples y sobre temas muy interesantes. Hoy vamos a hablar sobre algo que a mí me fascina mucho. Vamos a imaginar cómo será la vida en el año 2050. Sí, el futuro. ¿Cómo crees tú que será el mundo en el año 2050? Esa es una pregunta muy interesante, Pedro. Y antes de comenzar, quiero invitar a todos los que nos escuchan a dejar un comentario. Escríbenos. ¿Cómo imaginas tú la vida en el año 2050? Nos encanta leer lo que piensan. Exactamente. Ahora sí, vamos a comenzar. Yo pienso que en el año 2050 muchas cosas van a ser muy diferentes. Por ejemplo, creo que los carros van a ser completamente eléctricos. No vamos a usar más gasolina. Sí, yo también creo eso. Y creo que en muchas ciudades ya no vamos a manejar nosotros los carros. Los carros van a manejar solos. Tú subes, le dices a dónde quieres ir, y el carro te lleva sin que tú hagas nada. Eso ya existe un poco hoy, pero en el año 2050 va a ser mucho más normal. Imagina que te subes a tu carro, enciendes una pantalla y simplemente dices ir al trabajo y el carro lo hace solo. O sea, Me parece increíble. Y no solo los carros. Creo que los aviones también van a cambiar mucho. Ya hay empresas hoy que están trabajando en aviones eléctricos. Para el año 2050, quizás volar será más barato y más ecológico. eso sería fantástico. Si para el año 2050 los viajes en avión son más baratos, entonces más personas podrán conocer el mundo. Eso me parece maravilloso. A mí también. Y hablando de viajes, Pedro, ¿tú crees que en el año 2050 será posible viajar al espacio como turista? Hoy ya hay algunas empresas que ofrecen viajes al espacio, pero solo para personas con mucho dinero. Sí, creo que sí. Para el año 2050, creo que viajar al espacio va a ser más accesible. Quizás no para todos, pero sí para muchas más personas que hoy. Imagina poder ver la Tierra desde el espacio. Solo de pensarlo me da emoción, pero también me da un poco de miedo. Volar al espacio suena muy peligroso. Yo entiendo ese miedo, pero creo que para el año 2050 la tecnología va a ser mucho más segura. Con años de experiencia y mejoras, los viajes espaciales serán como los vuelos de avión hoy, seguros y confiables. Eso tiene sentido. Y hablando de tecnología, ¿qué piensas que va a pasar con los teléfonos? Hoy todos tenemos un teléfono en la mano todo el día. ¿Cómo crees que serán en el año 2050? Creo que los teléfonos como los conocemos hoy van a desaparecer. En vez de tener un teléfono en la mano, vamos a tener algo como unos lentes especiales o un pequeño aparato en la oreja o en la muñeca. Como algo que se conecta directamente a tu cuerpo, ¿verdad? Exactamente. Para el año 2050, todo va a estar integrado. Quizás no necesites sacar nada del bolsillo. Todo va a estar conectado a ti de forma natural. Eso me parece interesante, pero también un poco inquietante. Si la tecnología está siempre con nosotros, ¿cuándo descansamos? ¿Cuándo tenemos privacidad? Esa es una preocupación muy válida. Creo que una de las grandes conversaciones del futuro va a ser exactamente esa. ¿Cómo usamos la tecnología sin que ella nos controle? ¿Cómo ser dueños de nuestra vida y no esclavos de las máquinas? Totalmente de acuerdo. Y aquí tenemos una pregunta para todos ustedes. ¿Tú crees que la tecnología nos va a hacer la vida más fácil o más complicada en el año 2050? Déjanos tu opinión en los comentarios. Sí, queremos saber qué piensas. Ahora vamos a hablar de otro tema importante, el medio ambiente. ¿Cómo crees que estará el planeta
en el año 2050, Verónica? Eso me preocupa mucho, Pedro. Hoy ya vemos muchos problemas con el clima. Los veranos son más calientes, hay más tormentas, más sequías en algunos lugares y más inundaciones en otros. Si no hacemos algo ahora, el año 2050 puede ser muy difícil. Tienes razón. Pero también hay personas que trabajan muy duro para encontrar soluciones. Hay científicos buscando nuevas formas de producir energía limpia, limpiar el océano y proteger los bosques. Yo tengo esperanza de que para el 2050 hayamos avanzado mucho. Yo también quiero tener esperanza. Y creo que la clave está en que todos hagamos nuestra parte. No solo los gobiernos y las grandes empresas, sino cada persona en su vida diaria. Exactamente. Cosas como reciclar, usar menos plástico, preferir el transporte público. Todo eso suma. Y si en el año 2050 la energía solar y eólica es la forma principal de producir electricidad, el planeta va a estar mucho mejor. Eso sería maravilloso. Un mundo donde el aire de las ciudades es limpio, los ríos están sanos y los animales no están en peligro de extinción. Ese sería un mundo mucho más bonito. Y también más justo. Muchos de los problemas del medio ambiente afectan más a las personas con menos recursos. Si cuidamos el planeta, también estamos cuidando a las personas más vulnerables. Muy bien dicho. Ahora quiero hablar de algo que también va a cambiar mucho. El trabajo. ¿Cómo crees que va a ser el trabajo en el futuro? Es una de las preguntas más importantes de nuestro tiempo. La inteligencia artificial ya está cambiando muchos trabajos. Para el año 2050, muchos trabajos que hacen las personas hoy los van a hacer las máquinas o los programas de computadora. Eso puede sonar alarmante. ¿Significa eso que no habrá trabajo para las personas? No necesariamente. Lo que creo es que habrá trabajos diferentes. Los trabajos que requieren creatividad, empatía y contacto humano van a seguir siendo muy importantes. Un robot puede fabricar un carro, pero no puede consolar a alguien que está triste. Entonces las habilidades humanas como escuchar, crear y sentir van a ser más valiosas en el futuro, no menos. Exactamente. Y creo que el trabajo desde casa va a ser mucho más común en el año 2050. Con la tecnología avanzada, no habrá necesidad de estar físicamente en una oficina para muchas cosas. Eso ya está pasando bastante hoy. Y creo que es positivo. Las personas pueden vivir en lugares más tranquilos, pasar más tiempo con su familia y tener mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Sí, aunque también tiene desafíos. Cuando trabajas desde casa, a veces es difícil separar el trabajo de la vida personal. Y puede ser solitario si no tienes contacto con otras personas. ¿Verdad? Todo tiene sus pros y sus contras. Y hablando de vida personal, ¿cómo crees tú que van a ser los hogares en el año 2050? Creo que las casas del año 2050 van a ser muy inteligentes. Hoy ya hay casas con luces que se encienden solas. Para el año 2050, todo en la casa va a estar conectado y automatizado. ¿Cómo qué, por ejemplo? El refrigerador va a saber qué alimentos tienes y cuándo se terminan, y va a hacer el pedido al supermercado automáticamente. La casa va a aprender tus rutinas y va a prepararse para lo que necesitas antes de que tú lo pidas. Eso suena muy cómodo, aunque me pregunto si vamos a perder la costumbre de hacer cosas por nosotros mismos. Creo que lo que ganamos es tiempo. Si las máquinas hacen las tareas aburridas y repetitivas, nosotros tenemos más tiempo para lo que realmente importa. Familia, amigos, aprender cosas nuevas. Eso me gusta. Y aquí quiero preguntarles a todos, ¿qué parte de la vida en el año 2050 les parece más emocionante? ¿Y cuál les da más miedo? Escríbanos en los comentarios. Sí, por favor déjenos sus ideas. Ahora vamos a hablar de la educación. ¿Cómo crees que será la escuela en el año 2050, Verónica?
Creo que la educación va a ser mucho más personalizada. Hoy en una clase hay 30 estudiantes y un maestro. En el año 2050, con la inteligencia artificial, cada estudiante va a tener un programa de aprendizaje hecho especialmente para él o ella. Eso sería fantástico, porque todos aprendemos diferente. Si la tecnología puede adaptarse a cómo aprende cada persona, todos van a aprender mucho mejor. Y los maestros van a seguir siendo muy importantes, no como la única fuente de información, sino como guías que inspiran y motivan a los estudiantes a crecer como personas. El papel del maestro va a cambiar, pero no va a desaparecer. Un buen maestro es mucho más que alguien que da información. Es alguien que cambia vidas. Muy bonito, Pedro. Y también creo que en el año 2050, aprender va a ser algo que hacemos toda la vida. Como el mundo cambia tan rápido, todos vamos a necesitar aprender cosas nuevas constantemente. Eso ya es verdad hoy. Y esa mentalidad de seguir aprendiendo siempre es una de las cosas más importantes que podemos desarrollar. Y aquí queremos decirles algo a todos los que aprenden español con Holacast Español. Están haciendo algo increíble. Sí, estamos muy orgullosos de todos ustedes. Aprender un idioma requiere dedicación, paciencia y mucho esfuerzo. Si están aquí escuchando, ya están en el camino correcto. Sigan adelante. Totalmente. Y ahora quiero hablar de la comida. ¿Cómo crees que comeremos en el futuro, Verónica? Creo que vamos a comer de forma muy diferente. Ya hoy hay empresas que desarrollan carne hecha en laboratorio. Es decir, carne real pero que no viene de animales. La hacen con células en condiciones controladas. ¿Y crees que la gente va a aceptar comer eso? Creo que al principio habrá dudas. Pero si sabe igual o mejor que la carne normal, y es más barata y más ecológica, creo que sí va a ser aceptada. Ya hoy muchas personas comen hamburguesas de plantas y dicen que saben muy bien. Y creo que también la tecnología nos va a ayudar a saber exactamente qué necesita nuestro cuerpo. Imagina que tu reloj inteligente analiza tu sangre y te dice: hoy necesitas más hierro, come estas cosas. Eso sería muy útil. Muchas personas hoy no saben cómo alimentarse bien. Si la tecnología puede guiarnos de forma personalizada, podríamos tener una población mucho más sana. Y eso nos lleva al tema de la medicina. ¿Cómo crees que será la salud en el año 2050? Creo que la medicina va a dar pasos enormes. Enfermedades como el cáncer y el Alzheimer, que hoy son muy difíciles de tratar, en el año 2050 van a tener tratamientos mucho mejores. Y creo que también la forma de detectar las enfermedades va a cambiar. En vez de esperar a estar enfermo para ir al médico, la tecnología va a poder detectar señales mucho antes de que aparezcan los síntomas. La medicina preventiva. Es mejor prevenir que curar. Y si la tecnología nos ayuda a detectar problemas antes de que sean graves, muchas vidas se pueden salvar. Sin duda. Y creo que también la salud mental va a recibir mucha más atención en el año 2050. Hoy hay mucha gente que sufre de ansiedad y depresión. Creo que en el futuro habrá mucho más apoyo disponible. Espero que así sea. La salud mental es tan importante como la salud física. Y si vivimos en una sociedad donde más personas se sienten bien emocionalmente, todo va a ser mejor. Exactamente. Y hablando de vida, ¿cómo crees que van a ser las familias en el año 2050? Las familias ya han cambiado mucho en los últimos 50 años y van a seguir cambiando. Creo que en el año 2050, la diversidad de tipos de familia va a ser aún más aceptada y celebrada. Y creo que lo más importante en una familia no es su estructura, sino el amor, el respeto y el apoyo entre sus miembros. Ese principio no va a cambiar en el año 2050. Totalmente de acuerdo. Y también creo que en el año 2050 la gente va a vivir más años. Con los avances en medicina, quizás sea común vivir hasta los 100 años o más. Eso tiene implicaciones interesantes. Si vivimos más,
La etapa de la vejez va a cambiar también. Personas de 80 años van a seguir trabajando, viajando y siendo muy activas. Y aquí quiero hacer una última pregunta para todos nuestros oyentes. ¿Cuántos años crees que vivirá la gente en el año 2050? ¿Y qué cambios crees que son más urgentes para hacer del mundo un lugar mejor? Déjanos tus respuestas en los comentarios. Por favor, escríbanos. Sus comentarios hacen que este canal sea mejor y más interesante. Y si todavía no se han suscrito a HolaCast Español, este es el momento. Hagan clic en suscribirse y activen la campana para recibir todos nuestros nuevos episodios. Y si conocen a alguien que está aprendiendo español, compartan este episodio. Es la mejor forma de ayudarnos a crecer y de ayudar a más personas a aprender español de manera natural y divertida. Antes de despedirnos, hagamos un pequeño resumen. Hoy imaginamos la vida en el año 2050 y hablamos sobre los carros eléctricos y autónomos, los viajes al espacio, los cambios en la tecnología personal, los desafíos del medio ambiente, el futuro del trabajo, los hogares inteligentes, la educación personalizada, los cambios en la alimentación, los avances en medicina y la salud mental, y el futuro de las familias. Fueron muchos temas y todos muy interesantes. El año 2050 está a menos de 30 años de distancia. Muchos de nosotros vamos a vivir para ver esos cambios. Es algo emocionante y que nos llama a actuar hoy para construir ese futuro mejor. El futuro no es solo algo que nos pasa. Es algo que nosotros construimos con nuestras decisiones de hoy. Eso aplica para el planeta, para la tecnología, para nuestras comunidades y para nosotros mismos. Bueno, amigos, ha sido un episodio maravilloso. Gracias a todos por acompañarnos hoy en HolaCast Español. Ha sido un placer imaginar el futuro juntos. Y recuerden, cada episodio que escuchan es un paso más en su camino hacia el español. Sigan con ese entusiasmo y esa dedicación. El español les va a abrir muchas puertas en la vida. Nos vemos en el próximo episodio. Buenas tardes a todos y hasta la próxima. Cuídense mucho. Chao. Buenas tardes y hasta pronto.